Bueno, para comentar sobre esta intención de Venezuela de embalsamar el cuerpo de Hugo Chávez y si ese procedimiento se puede realizar en Chile, por ejemplo, por una familia común y corriente que quiere embalsamar a lo mejor a un pariente, nos acompaña el abogado y docente de la Universidad Mayor, experto en Derecho Civil, don Óscar Herrera. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esto surgió un poco el tema nuevamente a raíz de lo que vimos, la decisión que se tomó en Venezuela con respecto a Hugo Chávez. Y de ahí surgió la duda si es que en realidad en nuestro país, por ejemplo, hay alguna norma, está explicitado en alguna parte, si es que es o no posible, que una familia, por ejemplo, tome la decisión de embalsamar a uno de sus parientes. Está contemplado en la ley. En el Código Sanitario, en el artículo 139 del Código Sanitario y en el Reglamento General de Cementerios, existe esta posibilidad, previa autorización del Servicio Nacional de Salud. Ah, ya, no es que venga y decida, por ejemplo, no, claro, un grupo familiar, ya queremos que nuestro abuelo sea embalsamado. No está prohibido, pero se puede hacer. Ya, pero tiene que realizar esta solicitud, esta petición al Servicio Nacional de Salud. Y necesariamente después tiene que ser inhumado el cadáver. Tiene que procederse a la sepultura del cadáver. Y eso, acá en Chile, ¿qué tan común será? Mire, esto yo he sabido y una vez me tocó en relación a un pariente que falleció en el extranjero. Y bueno, y hubo que embalsamarlo porque dentro de las 48 horas empieza a producirse la descomposición del cadáver. Empieza a funcionar la fauna cadavérica, que se llama. Entonces, necesariamente para evitar cualquier contagio, tiene que embalsamarse el cadáver. Ya, se usa probablemente entonces en ese tipo de circunstancias, cuando tiene que a lo mejor hacer un recorrido muy largo, cuando por algún motivo en particular se tiene que tratar de preservar el cuerpo en las mejores condiciones posibles por un mayor tiempo. Claro, aquí no se ha presentado una situación como la que se va a dar en Venezuela y que ya se ha dado en la historia, ya ha salido en los medios, que Lenin, Ho Chi Minh están embalsamados, pero es una especie de culto. Claro. Eso no sé qué caso podría hacerse. La Constitución nuestra es muy amplia en ese sentido. Establece una libertad de culto, establece la libertad de conciencia, de tal manera que es factible a lo mejor, llegado el caso, que pudiese presentarse una situación como esta. Ya, pero no es algo tan frecuente. No, dice usted. En absoluto. Ya, pero y además está permitido, o sea, permitido, simplemente sí. se necesita esta autorización. Esa autorización. Y para conseguir esa autorización, ¿se tiene que presentar algún requisito, alguna explicación de por qué se quiere hacer esto? ¿Y se considera también ahí, a lo mejor, en esa explicación, si es que es o no adecuado? La norma imperativa que ordena sepultar los cadáveres dentro de las 48 horas de sucedido al fallecimiento. Ya, pero más detalles respecto a esa normativa, a eso de si acaso se puede o no aceptar esta petición, no hay más detalles. O sea, queda a criterio del funcionario que esté en ese minuto recibiendo la petición. Está siempre como un bien protegido la salud pública. Pero ese es el punto. Ese es el punto. Ya, pero no ningún otro criterio de que se podrá aceptar esto en tal y tal condiciones o rechazar en tal caso. No hay nada más, son normas muy generales, diría. No hay nada en particular. Ahora, ¿existen distintos tipos de procedimientos para embalsamar a una persona? Bueno, por lo que he escuchado ya, y la literatura científica, se emplean químicos que se inyectan a las arterias del cadáver, y que produce que las vísceras no se produzca la descomposición y el cadáver pueda mantenerse en el tiempo. ¿En nuestro país hay alguna normativa también que explique cuál debiera ser el procedimiento, qué químico a lo mejor se tiene que usar para poder realizar ese proceso de la manera más adecuada? No, eso sí que lo desconozco, deben haber protocolos al respecto, pero no lo desconozco. Ya, pero, o sea, sale del ámbito del conocimiento legal. En general, ¿usted diría que es una normativa chilena muy amplia al respecto? Es amplio porque no va al detalle. Entonces, todo lo que no esté prohibido se puede hacer. Salvo que atente contra algún bien. Ya, pero ¿qué consecuencias podría traer, por ejemplo, de que a lo mejor no esté más normado, especificado, en qué caso se puede hacer, de qué modo? ¿Qué consecuencias puede traer eso? La intervención
estatal a través del Servicio Nacional de Salud, que es importante. Ya, y la misma opinión, por ejemplo, de esa persona antes de fallecer, acá no importa, no tiene que dejar algo por escrito que diga... No necesariamente, podría hacerlo, a lo mejor. Muchas veces en los testamentos, las personas que lo otorgan establecen la posibilidad de que sea incinerado, por ejemplo, o que se usen sus partes vitales en trasplantes. Eso es perfectamente posible y está arreglado, está normado. ¿Se usa también acá este sistema tal vez para tema de estudios científicos? Estudios científicos. Las escuelas de medicina lo emplean frecuentemente. Ya, pero ahí me imagino que también tiene que ver más con lo que tiene que ver con el embalsamamiento de animales más que de seres humanos. En la escuela de medicina no creo. La escuela de veterinaria, claro. Claro, tienes razón. Pero, porque yo estaba revisando un poco el sistema en Chile, quienes en el fondo recurren a este proceso. Y claro, y lo que más se encuentra es lo que tiene que ver con el procedimiento para animales, pero en general con lo que tiene que ver con ser humano no es mucho, no es algo frecuente, por lo menos acá en Chile. No se ha sabido tampoco, no se ha sabido, y ha tomado relevancia por esta situación del presidente Chávez, y puede tomar un cariz de culto, como sucede con Lenin o Ho Chi Minh. Puede tomar ese cariz, se me figura. Con esa intención se hace, me parece. Un tiempo me parece que también Eva Perón estuvo embalsamada. O sea, puede que ahora se vaya a poner de moda después de esto que estamos viendo. Depende de la figura de que se trata. Ahora, en cuanto a quién tiene que hacer precisamente este proceso, ¿quién lo hace acá en Chile? ¿El Servicio Médico Legal o hay alguna institución en particular que lo haga? Yo creo que tiene que ser o en las universidades o en el Instituto Médico Legal. Ya. Pero tampoco está eso especificado ahí de quién debe hacerse cargo de esto. Tiene que ser una persona especialista y saber utilizar los químicos pertinentes para que no se produzca la descomposición. Claro. Pero en términos prácticos y legales no hay nada que indique quién debe hacerse cargo de ese proceso. No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Ya, el detalle por lo menos no puede existe. Haber algún reglamento, algún decreto por ahí escondido que se refiere a esto, pero lo desconozco. Y en lo que se refiere, por ejemplo, me imagino, a costos, a lo que puede implicar en términos del gasto que tiene que ver con los químicos, con los procesos que se hacen. ¿Hay información sobre eso? Tampoco podría aventurar algo, pero los maquilladores también tienen un trabajo ahí. Si nos puedes contar un poco de eso. Estaba yo revisando información y se habla de una práctica que se llama tanatoestética. Claro. Y que tiene que ver precisamente con cambios que se hacen en el rostro de aquella persona que se va a embalsamar, pensando especialmente en que tal vez esos fallecidos sufrieron mucho en el momento de morir, entonces se hacen algunos arreglos en eso. ¿Me puede comentar un poco sobre eso? ¿En qué consiste? Eso es frecuente, no necesariamente tiene que haber un embalsamamiento del cadáver, sino que a cualquier cadáver que quisiera presentársele en una mejor posición, qué sé yo, que no aparezca la rigidez cadavérica, es factible, es factible. Y acuérdese que había una serie muy famosa sobre esa materia, 6 pies bajo tierra. ¿Se recuerda esa? No me acuerdo. ¿Cuál es esa? Una serie americana famosísima. ¿Y dónde aparecía también esto? Todo este aspecto de tanalogía en relación a los cadáveres. Para ir cerrando y para que en el fondo le quede claro también a quien esté pensando tal vez en algo de este tipo, ¿nuestra legislación autoriza entonces a que se pueda realizar? Sí, lo autoriza. Y no hay mayor trámite que solicitar esto al Servicio Nacional de Salud. Sí, al Servicio Nacional de Salud, pero aparece íncita en esa disposición la circunstancia que tiene que procederse después a la sepultación del cadáver. Y me imagino que tiene que haber alguna cantidad de
días o de horas especificadas que puede transcurrir, ¿no? ¿Cuántos? La ley establece que fallecida una persona hay que sepultarla dentro de las 48 horas. Y si para poder sobrepasar ese plazo es necesario embalsamar el cadáver. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Ya, que esté bien. Mucho saludar. Vamos con otras informaciones. El abogado querellante por el caso Tsunami, Raúl Mesa, solicitó una investigación contra la Fiscalía